Lo que me y lo que conversado era que había una charla mía en YouTube sobre cómo mejorar la educación. Esa, digo, mantengo palabra por palabra todo lo que dije ahí, pero para no repetir completamente, le agregué al final algunas cosas que habíamos hecho con un coautor mío que se llama Benoit, que trabaja en la Escuela de Negocios de Londres, London Business School, que se aplica a médicos en particular, lo habíamos aplicado y que tiene cosas sobre checks y en realidad las aplicaciones que teníamos en el trabajo son cosas de médicos, capaz que les interesa, digamos. Entonces, un poco la charla, la idea es que sea media hora aproximadamente, o un poquito más, y si tienen preguntas, después conversamos al final sobre alguna cosa que les parezca. Perfecto, esa es la idea. Yo particularmente creo que hay que ser siempre respetuosos con los puntuales y no esperar a los impuntuales. La doctora Bernabá estará totalmente de acuerdo conmigo. Así que en honor de que esto estaba citado a las 8, yo creo que vamos a hacer un poquito la presentación. Les cuento un poquito a los que no están de la cátedra. Nosotros usamos un viernes al mes, último viernes del mes, un horario de 8 a 9 para lo que llamamos un espacio docente, en el cual nosotros hablamos de cosas que no tienen nada que ver con patología. Intentamos que sea un espacio donde se desarrollen otras cosas. Esto es una gran influencia de Andrea, así que indirectamente Mercedes es una gran influencia tuya. Andy ha insistido en esto, nos ha acompañado en alguna vez, así que me parece que si quizá algunas especialidades más, digamos, menos rústicas, como la pediatría o la gastroenterología, quizá puedan tener una experiencia en esto. Los primates de los urólogos intentamos adecuarnos a esta situación y entonces buscamos un espacio en el que hemos tenido algunas charlas de, por ejemplo, cómo dar malas noticias o algunas veces sobre videos o fotografía, o ahora vamos a tener alguna que es sobre por qué hacer un fellowship en el extranjero. No sé, hay también iniciativa de hacer algo sobre otros aspectos de la vida que nos abarcan en lo personal o en lo familiar, pero creo que en definitiva todo termina redundando en el crecimiento personal, y en la medida en que hay un crecimiento personal se beneficia el grupo y nos beneficiamos todos. Así que la idea que surgió con Juan fue esta. Les agradezco a todos por estar acá y cuando quiera, Juan, podemos empezar. Muchas gracias. Bueno, repito para los que llegaron el agradecimiento por la invitación. Y bueno, lo que sugiero es, si tienen alguna pregunta, como somos relativamente pocos y espero que no haya ningún troll en la vuelta, que a veces se cuelga la que corresponde, hagan una pregunta cuando quieran, interrumpan, no hay problema. Y si están desayunando, buen provecho mientras. Bueno, les comento, esto en parte porque hace como 10 años o 11 años estaba preocupado con el sistema educativo, lo mal que estaba, digamos, y veía por todos lados que había problemas elementales que se saben en economía de años, estaban contemplados en el diseño o en el manejo del sistema educativo. Entonces, solamente a pesar de por qué decir que el sistema educativo está roto, 2/3 de la gente, de los chicos, no terminan el liceo en fecha y aproximadamente la mitad lo termina a los 24 años. O sea que Uruguay solía ser un país despegado en temas de educación y ha venido empeorando, tanto en los registros de cuánta gente termina, como, recientemente eso mejoró un poco, pero en cuánta gente termina, como en los aprendizajes, ¿está bien? Y repito, parte del diagnóstico, o sea, hay una cantidad de cosas que están como mal, pero parte del diagnóstico es que no hay ningún tipo de incentivos en la educación, ¿está bien? Eso es consecuencia en parte de que los uruguayos no creen en los incentivos, ¿está bien? Entonces, una forma de ver eso en general es la siguiente. Hay una encuesta que se llama el World Value Survey, la encuesta mundial de valores, que hacen en todos los países del mundo o en muchos países las mismas preguntas con el mismo formato
y después comparan los resultados. Entonces, una pregunta que se hace es, imagine dos secretarias de la misma edad haciendo el mismo trabajo. Una es más rápida, más eficiente, más confiable que la otra. ¿Es justo que gane más? ¿Ya? Entonces alguna gente contesta que sí, otra gente contesta que no, pero si tú tomas el porcentaje de gente que dice que no es justo que la más eficiente y más confiable gane más, Uruguay está en el top 15% del mundo, ¿está bien? O sea, si tú te fijas la gente cuánta gente considera que es injusto, bueno, Uruguay tiene una cantidad de gente comparado con el resto del mundo, ¿está bien? Eh, y eso es una forma de incentivos y de premiar el trabajo bien hecho, ¿está bien? Entonces, para ser un poco más explícitos, es una persona que está pensando, quiero romperme la cabeza y llegar más temprano, hacer bien este trabajo, lo que fuera, y no lo hagas porque igual probablemente no tenga un pago asociado a eso en Uruguay, ¿está bien? Otra parecida es, le preguntan a la gente si los ingresos deberían hacerse más parejos, eso es sobre la izquierda de la gráfica, los ingresos deberían ser más parejos, o necesitamos más diferencia de ingresos como incentivo para un mayor esfuerzo. Entonces le preguntas a la gente eso en el mundo y de vuelta, más parejos, más desparejos, y Uruguay de vuelta está en el top 15% del mundo en cuanto a la gente que piensa que deberían hacerse más parejos. ¿Está bien? Más igualitarios. Y repito, yo qué sé, la desigualdad en sí misma no está buena, pero por otro lado, si tú no das premios y castigos para que la gente se esfuerce, la gente muchas veces no se esfuerza. Y no lo digo siempre, pero en principio, esto sencillamente refleja que los uruguayos no creen en la parte de incentivos y de diferencia de ingresos para premiar el esfuerzo. ¿Está bien? De la misma manera, hay eso puede ser, digamos, de que deberían ser más parejos o más desparejos, es en parte consecuencia de lo que uno piensa que determina el ingreso. Si uno cree que en la vida todo es, te esforzás y sale todo bien, y como dicen los gringos que tienen the land of opportunity, como que si tú te rompes la cabeza te va a ir bien, en general esa gente tiende a decir, bueno, entonces está bien, si a alguien le va bien de plata, está bueno porque es un reflejo de su esfuerzo. En cambio, si tú pensás que la vida es una lotería y que todo depende de dónde naciste, posiblemente te parezca injusto que haya diferencia de ingresos. En ese sentido también, Uruguay está en el top 10 del mundo, top 10% del mundo, en los países que piensan que la suerte importa más que el esfuerzo para la determinación del ingreso. Entonces, es un poco esto de que los uruguayos en general nos gusta la cosa igualitaria, es en parte consecuencia de una concepción de qué es lo que determina el ingreso. Y ya digo, en Uruguay a nivel mundial está entre los que más cree que eso es por la suerte. ¿Está bien? Entonces, un reflejo de eso es que no hay. Ahora, pausa un segundo y decimos, bueno, ¿importa tanto esto de los ingresos? Y yo decía en aquella charla, y me acuerdo siempre, las charlas en familia hasta tarde, y digo en familia, yo tenía 6 tíos por el lado de 5 tíos por el lado de mi madre, más mis abuelos y primos y todo, y cuando a veces en vacaciones se juntaban todos y daban charlas hasta muy tarde, siempre había alguien que decía, che, qué horrible, fíjate lo mal que ganan los médicos, lo mal que ganan los maestros, es un desastre, fíjate la educación cómo está y qué sé yo. Y bueno, siempre está por ahí la concepción esa de que no importa tanto porque esa gente no lo hace por la plata, lo hace por cuestiones de motivación personales o porque tiene una vocación gigante y que en realidad no vas a cambiar mucho si tú pagas bien, digamos. Eso es un poco esa noción, no digo romántica, pero que uno ve que, viste, los médicos son gente sufrida, los maestros son gente sufrida y que igual hacen su trabajo. Entonces, uno tiene que preguntarse, bueno, quizás no precisa incentivos de educación y no precisa incentivos para los médicos, ¿está bien? Entonces, los médicos los pongo, si quieren, en este caso los pongo en la misma bolsa por dos motivos. Uno es porque eran uno de los ejemplos típicos. Acá yo tengo 48, les estoy hablando cuando yo tenía 12 años, por ejemplo, esa charla sobre mesa. eh, Esto hace 30 y pico de años que los salarios médicos digo, estaban súper deprimidos, los mismos los maestros, y siempre a los médicos y los maestros como un grupo especial de gente, ¿está bien? Y lo otro, porque obviamente ustedes son médicos, quizás les interesa saber sobre esto, sobre, digamos, la parte de pagos e incentivos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer
la charla está enfocada en educación, entonces lo que voy a tratar de hacer es pasearlos por una cantidad de eventos históricos, de distintas profesiones, de distintas épocas, y ver que en general los incentivos importan. Y eso se refiere, digamos, es como en general, es una cosa que en general importa, y bueno, y tal vez eso les muestre o les indique que para los maestros también importa, ¿está bien? Entonces, idealmente tendríamos una especie de experimento social en el cual sortearíamos de los 19 departamentos de Uruguay y entonces a 9 diseñaríamos un sistema de escolar con incentivos y en 10 no. Y entonces en Tacuarembó, Rivera, Artigas, Durazno y Colonia pondrías un sistema de incentivos donde los profesores ganan más si los alumnos aprenden más, por ejemplo, y en los otros departamentos no lo pondrías. Y entonces ahí verías si cambian los comportamientos de los maestros y los resultados educativos de los chicos. Obviamente eso es imposible porque nadie te lo compraría en Uruguay, nadie te llevaría adelante el experimento, pero corto de eso, digamos, vamos a mirar una cantidad de situaciones que ilustran que eso importaría y que tendría algún efecto, ¿está bien? Entonces, lo que quería decir esto es, los incentivos funcionan, no tenemos evidencia para maestros en Uruguay, por esto que les dije. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a buscar este ejemplo de distintos países y tiempos para ver que funcionan los incentivos en general. ¿Tá? Quiero empezar con un cuento bastante radical. Tiene que ver con la fundación de Estados Unidos y cuando huyeron las primeras familias que huían de Inglaterra a América, y se fundó la colonia de Jamestown en Estados Unidos. ¿Tá? Lo que pasó ahí fue que hacían todo como una comuna, digamos, era todo comunal, y en 1609 tenía una población de 500 personas. Y 6 meses después se habían muerto, el 80% de la población se había muerto de hambre y desnutrición. ¿Tá? O sea, pasaron de 500 a 400 en 6 meses. Y obviamente estaban desesperados porque era todo un desastre, ¿no? Y lo que pasó entonces fue que se estaban por ir y en ese momento llegan otros dos barcos con más colonos y dicen, bueno, vamos a probar de vuelta, capaz que tuvimos mala suerte, vamos a ver bueno, con esta gente nueva que llega podemos armar masa crítica y empezar a funcionar mejor. Y lo que pasó fue eh, que un tiempo después llega el gobernador de Jamestown, que en esa época todavía eran como el gobernador vivía en Inglaterra, y llega el gobernador y estaba la gente esquelética, o sea, esquelética, a las 3 de la tarde jugando a los bolos en la calle, o al tejo, eran los bolos, digamos, pero imagínense la gente jugando al tejo en la calle y no trabajando a las 3 de la tarde. Y estaban completamente desnutridos. Lo que dice el gobernador es que parecían fantasmas desnutridos en la calle. Y obviamente dice, o sea, ustedes, o sea, acá hay algo mal, se estaban muriendo de hambre hace poco tiempo, llegaron gorditos y ahora están acá desnutridos y sin trabajar de vuelta. Y lo que hicieron fue cambiar de un sistema en el cual todo el mundo compartía todo a uno en el cual se le dio una parcela a cada familia y cada familia es libre de explotar su parcela. Lo que pasaba antes era que como, digamos, si cazabas algo, tenías que compartirlo con toda la colonia, ¿está bien? Entonces la gente lo que hacía era salir a las 3 de la mañana a cazar una comadreja y comérsela cruda. ¿Tá? Este es el tipo de cosas que pasaban. Se la comían cruda a las 3 de la mañana solos, con tal de no salir a cazar un caribú, digamos, o algún carpincho, y tener que compartirlo con las 400 personas de la colonia. ¿Está bien? Entonces, lo que pasó entonces fue que una vez que les dieron las parcelas, Estados Unidos empezó a desarrollarse. Y alguna gente pone como culturalmente esa fecha, el día que se dieron las parcelas, como si quieren, el nacimiento del espíritu americano o emprendedor o lo que fuera. Que en realidad básicamente era, si tú vas a trabajar y no recibís el beneficio de eso, no vas a trabajar. Entonces, y la elección fue, una vez que elegiste una parcela, la gente se puso a trabajar y fueron súper industriosos. Entonces, eso es el cuento de Jamestown en 1609, ¿está bien? Yo una vez, hace muchos años, para tratar de enseñarle esta lección a los alumnos, de una de las clases que doy en la universidad, le dije, miren, vamos a hacer lo siguiente. El parcial es dentro de una semana.
ustedes estudien y hacemos lo siguiente. Yo voy a agarrar todas las notas de todos ustedes, las voy a promediar y a todo el grupo le voy a dar la nota promedio. Y fue un desastre, nunca le fue peor. Nadie estudió nada porque igual iba a recibir la nota promedio y su nota no iba a influir demasiado en el promedio. Y obviamente los tipos aprendieron la lección de que los sentidos importan. Si vos no vas a recibir la nota adecuada, vas a estudiar menos que lo que harías si fueras a recibir una nota por lucirte, digamos. Eso fue ese parcial. Me recibí un gran tirón de orejas, pero por lo menos aprendieron la lección. Bueno, muy bien. Ahora, les quiero comentar ahora sobre, esto está en la charla original, no es porque ustedes sean médicos. Ustedes saben que en el 93, veo que hay alguna gente joven, veo por las fotitos que hay alguna gente joven en la vuelta, pero seguro saben la parte del acto médico que en el 93 se pasó de un esquema de remuneraciones que no dependía mucho de qué se hacía en el área de trabajo, a uno en el cual se pagaba por el tipo de acciones que se tomaban. Entonces, eso fue después una huelga importante de los médicos. ¿Y qué pasó? En el Montevideo, en el sistema privado, se pasó a pagar distinto, por ejemplo, y esto es la evidencia que tengo acá, las cesáreas que los partos naturales. ¿Y qué pasó? En un año aumentaron 40% en Montevideo las cesáreas, ¿está bien? Ahí ven la grafiquita, no sé si ven la flechita. En el 94, un año después de la reforma, habían aumentado 40% las cesáreas. El sistema privado en Montevideo habían aumentado alrededor de 100% en un año. Eso en Montevideo es el promedio de sistema público y sistema privado, ¿está bien? Y en el sistema público se mantuvo constante. Y también se mantuvo constante en el interior. No, ahí no está. No sé qué pasó con la gráfica del interior, se me fue. El interior se mantuvo en 100%, no hubo diferencias. ¿Tá? Eh, una, un argumento, yo esto lo escribí hace 1000 años en una columna y, este, y me emboscaron la Sociedad de Anestésio Quirúrgico, me emboscó en el estudio de Ramírez. Me llamaron para decirme, che, nos gustaría conversar sobre este tema, que yo llegué y había 6 médicos de la Sociedad de Anestésio Quirúrgico y los abogados, y yo había ido, nada, como vine a conversar, nada, básicamente querían que me retractara. Y yo les preguntaba, díganme si está mal lo que dije, o sea, aumentó 100% en Montevideo. Me dice, no, pero fíjate que en realidad en Uruguay se hacen pocas cesáreas. Bueno, entonces era que no estabas haciendo el número adecuado de cesáreas antes, o sea, no me digas eso porque si ahora es el número correcto o te moves en la dirección correcta, decime por qué no lo estabas haciendo antes, ¿está bien? Y lo otro que te dicen es, bueno, pero lo que pasa es que cambió mucho la tecnología y las recomendaciones médicas. Entonces sigue siendo cierta la pregunta de, bueno, entonces, ¿por qué no cambió en el sector público de Montevideo ni en el interior? ¿Está bien? Entonces, el punto de esto no es ni decir que los médicos son malos, ni que no les importa su trabajo, ni que no tienen vocación, es sencillamente que la gente responda a los incentivos. Si a vos te pagan más por una cesárea que por un parto natural, posiblemente estés más inclinado a hacer una cesárea que lo que lo estabas antes. Y no estoy diciendo como, sencillamente estoy diciendo los datos, aumentó 100% en el sistema público en Montevideo, en el sistema privado en Montevideo. ¿Tá? Y como digo, esta gráfica subestima el efecto que tuvo el acto médico, pues en Montevideo el promedio del sistema público y privado y los privados aumentaron alrededor del 100% de cesáreas en el periodo, y en el público de Montevideo en cero. Y esto es lo otro que les digo, que si está bien ahora, o si estás en la dirección correcta ahora, no está bien antes, ¿está bien? Bueno, acá está el Montevideo, acá está el interior, no se habían ido. Bueno, fantástico. Otra forma de verlo es, hay un modelo que hicieron dos economistas uruguayos de la Universidad de República, que se fijan, por ejemplo, cuál es la probabilidad. Agarran las personas que tienen cesárea, ¿está bien? Agarran las personas que se hacen una cesárea y se fijan, según ciertas características, cuál es la probabilidad que tengas una cesárea. Y si tú agarras a una persona, que tiene un 20% de chances de tener una cesárea en el sistema público, en la institución privada, ese número es 40%, ¿está bien? Eso fue la música de Psycho, no sé si se escuchó, pero bueno,
era la idea de poner el cuchillo más grande. Bueno, repito, una persona que tiene una probabilidad de 20% de tener una cesárea en el sistema público tiene una probabilidad de 40% de tenerla en el sistema privado. Es una cuenta parecida, controlando por las características de la persona. ¿Está bien? Porque uno, a ver, bueno, no importa, eso ya, seguimos y después vemos cómo, si volvemos a esto. Bueno, estos son dos cosas, continuando con la parte de incentivos de salud, les voy a comentar dos cosas que son trabajos más recientes, que están buenos y tienen que ver con el uso de salud por parte de la gente. Un trabajo de Manning en la American Economic Review, que es la mejor revista de economía del mundo, ¿está bien? Y lo que hicieron fue, le dieron a alguna gente más cobertura de salud y a otra gente menos cobertura de salud. Cobertura en el sentido de qué cosas te cubre o cuánto seguro tenés. Eran dos cosas, cuánto te cubre, y lo otro era cuánto eres responsable en copagos, ¿está bien? Y a alguna gente le dieron más de las dos cosas y a otra gente menos de las dos cosas aleatoriamente. Eh, eso es el evidence from a randomized experiment, quiere decir que agarraron y aleatoriamente dieron a alguna gente estas dos cosas. Y eso es una cosa que los economistas han empezado a usar, copiando a los médicos, obviamente, lo de los experimentos aleatorios, que bueno, está. Y lo que encontraron fue que cuando la gente tiene mayor cobertura, mejor cobertura, usa más los servicios médicos y gasta más. Se cuida menos, ¿está bien? O sea, es como decir, bueno, nada, si vos estás pensando en un comportamiento riesgoso y si tú tienes que afrontar los costos de eso, te cuidas y no te metes en el comportamiento riesgoso. Mientras que si las consecuencias de tus actos los paga otro, en este caso el seguro, la gente se cuida menos. ¿Está bien? Y adopta el comportamiento riesgoso. En forma similar, esto es uno que me rompió la cabeza, si hay algo que me preocupa, digamos, es como, me gusta mucho el azúcar y tengo miedo de convertirme en diabético. Y conozco gente que le han cortado las piernas y todo por diabéticos, y la verdad que la diabetes es una cosa que me altera un poco. ¿Y qué pasó? Encontré este trabajo, Click y Stratman del 2007, les cuento ahora de qué se trata y después le pongo la transparencia. Es así, esta gente lo que se fijan en lo siguiente: hay estados en Estados Unidos donde, por razones políticas, digamos, se puso cobertura segura, cobertura obligatoria para diabetes, y otros estados donde no se puso. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Eran estados en principio eran parecidos, no eran estados donde hubiera más diabéticos que otros estados o lo que fuera, pero sencillamente en algunos lados es como, en principio la idea es como si hubiera sido aleatorio y en algunos estados hubieran puesto cobertura obligatoria para diabetes y en otros no. ¿Y qué pasó? En los estados donde había cobertura obligatoria, acá, en Estados Unidos, algunos estados obligatoria cobertura de diabetes o no, y eran similares a priori. Y estos Cliff y Stratman muestran que los diabéticos en los estados con cobertura obligatoria aumentaron su índice de masa corporal en 1,7 puntos, que es el 6%. O sea que la gente en los estados con cobertura obligatoria se cuidaba menos y o hacía menos ejercicio o comía más donas o más bizcochos, yo qué sé, pero aumentaban su índice de masa corporal en 6%. Según los autores, el mandato hace que los diabéticos dependan más del tratamiento que de su dieta en el ejercicio, pues no enfrentan los costos monetarios de su enfermedad. De vuelta, esto la gente pone los incentivos, y eso es en el sentido de que si no tienen que pagar las consecuencias de sus actos, no se cuidan. ¿Está bien? Bueno, volviendo al tema de la educación, que era un poco el hilo conductor de esta charla. ¿Qué pasa? Uno podría pensar que si uno le da plata al sistema educativo, el sistema educativo va a mejorar. Ahora hay alguien que tiene el micrófono prendido y hay ruido por ahí. Si lo pueden apagar, gracias. Entonces, esto que lo voy a mostrar acá es viejo, pero se mantiene, la tendencia se mantuvo, tiene que ver con gastos y resultados en educación. ¿Tá? Vemos ahí, las barras son los resultados de las pruebas PISA, en puntajes en promedio, y la gráfica esa, la línea esa que tiene forma de V corta,
es el gasto ANEP sobre el PBI. Y esa gráfica en realidad es mucho más, es más creciente todavía si uno piensa, si lo ve como gasto, porque el PBI en ese periodo fue creciendo. Y con las pruebas PISA ha pasado que siguieron cayendo un tiempo y después se estabilizaron los resultados y el gasto también siguió creciendo. O sea que esta gráfica, si la hacemos, esa es del 2009, si la hacemos hasta hoy, es parecido, digamos, siguió cayendo y después se estabilizó. Y otra cosa que es importante, digamos, después lo podemos comentar si quieren, es que en ese mismo periodo, o sea, desde el 2003 hasta ahora, a- América Latina ha tenido una evolución inversa en términos de resultados de PISA. Si uno mira la evolución de la prueba PISA, han ido creciendo en el tiempo los resultados para Latinoamérica, mientras que Uruguay ha ido cayendo. O sea que por más que vos te mantengas, te estás quedando atrás. Y típicamente, si uno piensa en, en la educación comparativa, importa en términos bueno, dónde se van a instalar las empresas. Por ejemplo, hay una empresa gigante que se llama Globant, que es de software, se instala en Buenos Aires, y tienen una operación acá, pero más que nada en Buenos Aires, ¿por qué? Porque hay más gente que tiene título de ingenieros, por ejemplo, ¿está bien? O cosas así. Entonces vos decís, si vos estás buscando, vos una empresa y estás buscando instalarte en un lugar donde haya gente educada, estás perdiendo contra gente que nos ha pasado el trapo en términos educativos, que antes no era así. O sea, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, todos esos países han ido mejorando mucho sus resultados, empezando un nivel más bajo, pero hoy están mucho mejor. Y, por ejemplo, cobertura de educación secundaria, hay muchos países de Latinoamérica que tienen más del 90% de los chicos que terminan en fecha, y ya les dije, en Uruguay eh, solamente un tercio de los chicos termina la educación en tiempo, y esto lo que nos muestra además es que no tienen las habilidades básicas para funcionar, digamos, no pueden hacer matemática, no entienden cosas, no entienden las cosas, un texto, y no entienden cuál es el punto del texto, ni quién es el sujeto del texto y cosas de esas, ¿está bien? Eso fue, esto ya le dio esto en 2009, pero el informe ese que iba a salir alrededor de la época de la selección y salió después, básicamente lo que dice es que Uruguay está roto y que no ha mejorado, digamos. O sea, se mantiene el diagnóstico, ¿está bien? Entonces, es decir, la educación en Uruguay está rota, qué cosas pasan, y voy a hablar de incentivos en educación. O sea, ya hablé de incentivos en general, hablé de incentivos en medicina, hablé de Jamestown, ahora quiero hablar un poquito sobre incentivos en educación. Entonces, acá tenemos una gráfica que muestra cuánto es el gasto público por niño en el eje horizontal, ¿está bien? Y en el eje vertical tenemos resultados de la PISA en la parte de ciencia en el año 2006. Y por supuesto es un poco lo que uno imagina, que es cuanto más gastas en educación, mejor son los resultados. Esa es como la tendencia creciente de los puntos. Cada punto ahí es un país. ¿Y por qué resaltar a México ahí? Porque la línea negra que pasa por ese mismo punto es una regresión de mínimos cuadrados. Lo que nos dice más o menos, y a lo bestia, digamos, es, bueno, si tú gastas 6% si tú gastas 6% de tu gasto, perdón, de tu presupuesto, la línea negra te dice cuál debería ser tu resultado de prueba PISA. También los países están por debajo, como México, les va peor que lo que uno esperaría. ¿Y por qué lo marca México? Bueno, por una cosa radical de falta de incentivos, ¿está bien? En México en particular, eh, las plazas de maestras son hereditarias, eran hereditarias, cambió, pero no cambió hace mucho, cambió hace, no sé, 10 años, ¿está bien? Lo cual es radical. Uno piensa, ¿cómo puede ser que las plazas de maestras sean hereditarias? Eso, o sea, ¿quién entra al sistema? No tenés ningún incentivo a educarte, no tenés ningún incentivo a hacer las cosas bien, si no te pueden echar, no, o sea, ¿por qué va a ser tu trabajo bien, digamos, si igual el puesto es puesto tuyo, y encima se lo podés dejar en tu herencia a quien quieras, ¿está bien? Y las Naciones Unidas sobre esto ha dicho que en México, por ejemplo, no falta plata, lo que falta es una falta de cultura del mérito, que básicamente lo que quiere decir es eh, que nada, que no se aprecia hacer las cosas bien. No se aprecia, y obviamente no se aprecia porque que consigas un puesto de maestro o no depende de tus resultados, ¿está bien? Y lo otro
es que dijeron no falta plata, y una demostración de eso es en las encuestas tipo lo que sería el INE mexicano muestran que las maestras están dentro del grupo de gente más rica en México rural. O sea, si tú vas a las zonas rurales de México, la maestra es una especie de marajá, como viven, en el sentido relativamente al resto de la gente, ¿no? Obviamente, no es que sean unos marajás de verdad, pero en México rural las maestras están en el grupo de gente que es rica según las encuestas, ¿está bien? O sea, no falta plata, ese es punto número uno, y lo otro que dice las Naciones Unidas es, no falta plata, falta cultura del mérito, ¿está bien? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que obtenés en ese caso? Tenés un país que tiene buenos recursos en educación, que no tiene incentivos y cuyos resultados son malos, están por debajo de la línea esa negra que les mostré. ¿Está bien? Eh, fantástico. Bueno, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para mejorar la educación? Hay un, una rama de actividades que los gringos le dicen, que rima bien, que es name and shame, que es como nombrar y que te dé vergüenza, ¿está bien? Que eso es como decir, mira, pones en evidencia algo y esperás que la persona cambie solamente porque se puso en evidencia, ¿tá? Entonces, como ejemplo de eso, hace algunos años, la ciudad de Los Ángeles, la sección de bromatología de la ciudad de Los Ángeles, lo que hizo fue ir a todos los restaurantes y fijarse con una cantidad de medidas sencillas, y eran cosas como muy objetivas y fáciles de medir. Por ejemplo, se fijaban, iban a los restaurantes y veían si los imanes, las heladeras, pegaban bien, por ejemplo, también, o si había evidencia de cucarachas, o si los pisos estaban limpios, ¿está bien? Entonces iban a los restaurantes, se fijaban esas cosas y le daban una nota. Esa A que está ahí, si miran, dice County of Los Angeles, y el Grade A es un restaurante que tuvo una buena nota en su evaluación de higiene. Entonces lo que hacían le daban ese cartón al dueño del restaurante. Y el dueño del restaurante no tenía ni que ponerlo ni no ponerlo, era sencillamente la nota que se había sacado. Por supuesto, lo que hicieron los restaurantes fue, algunos empezaron a poner las AES ahí afuera, tipo, soy limpio. Tipo, 5 días después, lo que tienen a ver, dijeron, bueno, Ben es tan bueno, pero yo qué sé, lo voy a tener que poner porque si no la pongo, la gente va a pensar que soy C o D. Entonces todos los B lo pusieron, y 10 minutos después, todos los que tienen a C, que encima la C, la verdad que para hacer un C está complicado de la higiene, eh, y las C también lo pusieron. Vos ibas después se pasó en Nueva York y cuando yo estaba estudiando, y pasabas por la puerta de restaurantes que tenían una C, y vos decías, yo no quiero ir acá. Pero claro, el dueño del restaurante tenía otra alternativa, porque si no sos ni A ni B, la gente asume que sos C o D, y bueno, entre C o D, yo qué sé, soy C, la pongo, cosa de que por lo menos no piensen que soy una D, ¿está bien? Y entonces pasaron dos cosas simultáneamente. La primera fue que en poco tiempo los restaurantes podían llamar y decir, che, mirá, cambié las gomitas, llamé a un coso de pestes y saqué a las cucarachas, hice una cantidad de cosas, por favor vení y tomame de vuelta la nota, digamos. Entonces iban los inspectores de bromatología y revisaban. Entonces, por un lado, pasó que en muy poco tiempo mejoró la calidad en general de los restaurantes. Pasaron, algunos una cantidad que tenían C y D, pasaron a o B, y al mismo tiempo los investigadores, estos que son dos profesores de la Universidad de la UCLA, mostraron que habían bajado las internaciones por infecciones alimentarias. ¿Está bien? O sea, al mismo tiempo que mejoraban la nota de los restaurantes, bajaban las infecciones alimentarias. Entonces, cuestión de divulgar información, los restaurantes se portaron bien, demostrado no solamente por las notas, que en realidad no nos importa mucho, sería como confiar demasiado en el sistema, sino en cosas observables de las notas, consecuencias observables de las notas, que es food poisoning, ¿tá? Que es infecciones gástricas por comida mala. ¿Tá? Eso es un caso donde mostrar información, divulgar información, hace que mejoren las cosas. Otro parecido es el siguiente, y es entre divertido y triste al mismo tiempo. Es un estudio que hicieron un par de colegas argentinos, que
pasó lo siguiente, había una campaña anticorrupción en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en campaña anticorrupción en general de la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad dijo, che, donde es un relajo es en las compras de insumos médicos. Entonces lo que hicieron fue sencillamente solamente publicar los precios promedio de compra de una cantidad de insumos básicos. Hay 33 hospitales manejados por la provincia de Buenos Aires, ¿está? 33 hospitales. Y entonces se fijaban en cuánto compraban el algodón, en cuánto compraban el suero, en cuánto compraban el alcohol, una cantidad, ya les digo, de insumos básicos que son como commodities y que no debería haber mucha diferencia de precio. Y publicaban los precios por medio de compra. Y básicamente el subtexto es, el tipo que compra más caro es que se está llevando una coima, ¿está bien? Y ya les digo, solamente publicarlo. ¿Y qué pasó? En 2 meses bajaron 12% los precios de los insumos comprados. También es como decir, mirá, mirá esta información, compárate con el resto. Y yo que sé, capaz como que de buena fe, vos decís, bueno, si no sos un ladrón, vos decís, che, qué mal que estoy haciendo las cosas, me voy a poner las pilas y voy a negociar un poco mejor. O si sos un ladrón, vas a decir, bueno, me van a colgar, así que mejor achico la coima y la busco, no sé, la busco por otro lado, lo que fuera. Pero el punto es, sencillamente, igual que en Los Ángeles, divulgar la información tiene un efecto sobre el comportamiento de la gente. ¿Está bien? Bueno, y otro caso de divulgación de información interesante, y tiene que ver con educación, que es el tema que nos ocupa desde el comienzo de la charla, es divulgación de información. Esto es a lo siguiente, es en, en muchos lados, en Uruguay no pasa, digamos, pero en muchos lados el ingreso a la universidad es competitivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay muchas universidades y los chicos tienen que dar un examen para ver cómo quedan rankeados, ¿está bien? En Estados Unidos es el SAT, en Chile está el Propedéutica, en Brasil hay otra, que ahora no me acuerdo el nombre, pero básicamente es terminar sexto liceo y das un examen para ver cómo quedas rankeado. Y dependiendo de cómo quedas rankeado, las universidades dicen, este loco me interesa, este loco no me interesa. Entonces, si está la universidad una universidad muy buena, elige solamente digamos, la parte más arriba de la distribución y la universidad siguiente agarra lo que queda y así van, ¿está bien? Y en Chile ya le digo es parecido. Y entonces hay carreras que tienen unos promedios altísimos. No sé, si usted quiere hacer ingeniería en la Universidad de Chile, tiene que tener un promedio increíblemente alto. Si usted quiere hacer, yo qué sé, psicología en la Universidad de alguna provincia del sur, podés entrar con un puntaje malote. Entonces, ¿qué pasó? De un año para el otro, del año 2005 al año 2006, de sorpresa, digamos, pasó lo siguiente, que fue la autoridad educativa lo que hizo fue hacer públicos los resultados de los chicos de liceo. Se fijan en cada liceo, digamos el liceo, por decir algo, el liceo 15 de Carrasco, en Montevideo, si fueron como ejemplo, se fijan todos los chicos que van al liceo 15, promedian las notas que obtuvieron en el examen ese final para entrar a la universidad y después lo publicaron. Hay exhibición para todos los liceos. ¿Qué pasa? Eso te da una idea de la calidad de cada liceo, de cuánto enseñan, ¿está bien? O sea, los liceos que son buenos, los chicos tienen buenas notas, los liceos que son malos, los chicos tienen malas notas. Por supuesto, hay una cantidad de factores que influyen en eso y puede tener que ver, por ejemplo, los barrios de los liceos, si los padres ayudan a los chicos o no ayudan a los chicos a hacer los deberes, o si los chicos tienen que trabajar o no tienen que trabajar, digamos, hay una cantidad de factores, pero por lo menos se hizo pública esa información. ¿Qué pasó? En muy poco tiempo, en muy poco tiempo mejoraron mucho las notas de los alumnos de los liceos privados en Brasil, ¿está bien? Y en los públicos no pasó eso, o sea, si uno mira 2005, por ejemplo, imaginemos que estaban parejos, bueno, para el 2006 lo que pasó fue que las notas de los privados aumentaron, ¿está bien? O no sé si estaban los públicos acá y los privados acá, no importa, el punto es que se mantuvieron, los privados aumentaron. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque la gente al ver las notas decía, bueno, yo puedo elegir entre liceos y si el liceo que queda aquí en la esquina de casa es malo, mejor me voy a que queda a 3 cuadras, que es mejor. Y por supuesto, los liceos donde las cosas estaban mal se pusieron las pilas y
se pusieron a trabajar para mejorar esas notas. O sea, o posiblemente hayan mejorado los currículums, se hayan preocupado de que fuera una clase, yo qué sé, lo que sea que hace que la educación sea mejor, ¿está bien? Entonces, ¿por qué la parte de institutos importa? Primero, porque para los privados, si te quedas sin alumnos, cerrás o te despiden, digamos, sos el director. Los públicos eso no pasaba, o sea, en los públicos no había consecuencias porque el público no respondió en el sentido de, como director no te iban a echar si a tu liceo le iba mal, digamos. Eso no es un problema del sistema público, en Brasil tiene estabilidad. Entonces, de vuelta, los incentivos importan, una vez que das la información, la gente puede elegir y tenés que mejorar tu juego, digamos, sino que te rajen, ¿está bien? Entonces ahí el punto es mejor los privados y no los públicos. Muy bien. Eh, ¿Qué pasa? Hasta ahora hemos hablado no de incentivos, sino solamente de divulgación de información. ¿Qué tipo de cosas tenemos incentivos para otra gente? ¿Qué hay, por ejemplo? Vamos a hablar un poco de divulgación, ya hablamos. ¿Qué son los vouchers que están ahí? Los vouchers es un sistema que se usa en Chile y se usa en algunos programas en Estados Unidos. La idea es la siguiente, en algún momento la educación, lo voy a poner como un ejemplo, como si fuera Uruguay, digamos, y no estoy abogando por vouchers en Uruguay, pero estoy diciendo qué efectos tiene, ¿está bien? Imagínense que la NEP o secundaria dicen, ¿saben qué? Les regalo la escuela a la maestra y a las directoras, a la directora y a las maestras, o les regalo el liceo a los profesores y al director, también se los regalo, tómenlo, es de ustedes. ¿Tá? Y lo que hace la NEP secundaria es la plata que gastaban en pagar los sueldos o en mantener los edificios y todo eso, eh, agarra esa plata y la divide entre el número de alumnos que tienen, y cada alumno ahora tiene un papelito que dice, esto vale por, yo qué sé, $5.000 para gastar en educación. Entonces el alumno agarra el papelito y va y se fija qué liceo le gusta más. O sea, ahora puede elegir, en vez de anotarse por la dirección del barrio, puede elegir si quiere ir a la escuela Brasil en Positos, o si quiere ir a una escuela en Casaballe, o una madre de Malvin Norte puede decidir si cruza para el sur y se va a una escuela que le dijeron que está buena del Devoto, de ahí del sur de Malvin. Digo, en principio uno podría, con el papelito ese, lo que hace es aumenta la competencia entre escuelas del sistema, ¿está bien? Eso ya digo, se hace en Chile funciona así, y algunos charter schools en Estados Unidos funcionan así también. ¿Qué pasa? Eh, con ese tipo de cosas, el, al aumentar la competencia, eh, importan los resultados educativos que reciban los alumnos. Y si vos sos el director o la directora de un liceo donde los resultados son malos, te vas a quedar sin alumnos. Y lo que ha pasado es que han mejorado los resultados de esos programas. Por ejemplo, el programa de Estados Unidos se llama No Child Left Behind, ¿está bien? Y lo que muestran es que cuando hay sistema de vouchers, mejoran los resultados educativos. ¿Tá? Lo otro que pasa es que ¿qué pasa? Otra forma que se ha probado de dar incentivos a las maestras es lo siguiente, se fijan, en Estados Unidos el sistema es con una medida de valor agregado. Uno se pregunta, ¿cuáles son las maestras buenas? ¿Cómo hacer? Te puedo preguntar, ¿cómo son las maestras? ¿Cuándo son las maestras buenas? Y te puedo decir, bueno, las maestras son buenas cuando los resultados que obtienes son buenos en un nivel absoluto. Por ejemplo, imagínense una prueba estandarizada para todo el mundo, y lo que vamos a hacer es darle plazas titulares a las maestras eh, si sus resultados son buenos en niveles absolutos. En Estados Unidos funciona como una forma que se llama de valor agregado, que es, se imaginan cuál sería la nota que hubieran obtenido esos alumnos con una maestra promedio, y después comparan a la maestra, a cómo le fue a ese grupo en relación a cómo les hubiera ido. Es más complicado de medir, pero es un poco más justo, digamos, porque si tú sos una maestra en una escuela donde los resultados son históricamente malos, es complicado pedirte que tengas resultados de una escuela súper buena, ¿se entiende? Entonces, el- no importa, no importa mucho la forma de evaluación, pero lo que sí importa es que decidieron eh, darle plaza titulares a la gente que le iba bien.
y eso mejoró los resultados, ¿está bien? Ya les digo, los resultados educativos. Y esto es, ¿cómo hace? Si usted mira la transparencia esa, dice, lo mirás por nivel, lo mirás por agregado, bueno, no importa mucho, el asunto es, en Uruguay, las maestras eligen sus plazas por antigüedad. O sea, vos te fijas en... Lo que pasa siempre es, las maestras pueden elegir a qué escuela ir, pero hay un orden de arranqueos y las maestras eligen básicamente según antigüedad. Y quiere decir que no hay ningún premio o castigo eh, la, por cuán bien les va a los chicos. Igual tengo entendido, digamos, por lo que he estudiado, la escuela pública no está tan mal. Lo que es realmente complicado es el liceo y el abandono que hay en primer liceo y segundo liceo es tremendo. Eso es estoy hablando de escuelas, sencillamente por hablar de escuela, se aplica también a liceos, ¿está bien? Eh, otro de los temas que hay de incentivos es cómo hacer para que los chicos vayan a la escuela. Y hay dos programas gigantes que se hicieron en México y en Brasil. Uno se llama Progresa, es el de México, y en Brasil se llama Bolsa Familia, que son como las asignaciones familiares, y lo que hacían era eh, controlaban que los chicos fueran a la escuela, o sea, recibir el dinero de la asignación familiar, digamos, si tu hijo no iba a la escuela. Y lo que pasó fue que se redujo la repetición y se redujo el abandono 21%. Hay mejores rendimientos. Esas tres cosas mejoraron. En Uruguay siempre está la discusión de las asignaciones familiares, eh, que realmente no se controla que los chicos vayan a la escuela. O sea, no se hace condicional. El pago de la asignación familiar no se hace condicional a que los chicos vayan a la escuela. ¿Está bien? En teoría sí, pero en la práctica no. Y de hecho, en algún momento creo, hace un año, por ejemplo, hubo alguna noticia de que iban a cortarle los pagos a algunas familias y fue medio escándalo. ¿Está bien? Entonces, el punto es, estos planes le pasaban plata a la familia y controlaban que los chicos fueran a la escuela, eso redujo la repetición y redujo el abandono y mejor rendimiento. Todo eso junto, ¿está bien? Bueno, y eso es lo que digo que se tiene que hacer que se cumplan las normas y eso se aplica a ciencias mínimas. Y después, otra cosa de incentivos que también es interesante que se ha hecho, han sido dos formas de pagarle a los chicos porque estudien, ¿está bien? Eh, Porque vos decís, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que los chicos estudien más. Una forma que han hecho y que no ha funcionado ha sido pagarle a los chicos y decirle, che, mira, si a fin de año te fue bien, te damos tanta plata, o te damos un notebook, o cosas así. Y la verdad, increíblemente, los chicos no tienen ni idea de qué es lo que hace que obtener mejores notas. O sea, uno pensaría que la tecnología de estudio y me da mejor la tenía incorporada, pues no funciona. Lo que sí funciona es pagar a los chicos por leer un libro o hacer unos problemas de matemática. Entonces le dice, mira, te pago $10 si lees estos dos libros, ¿ok? O te pago $10 si haces estos problemas de matemática. Y eso sí tiene un efecto. Los chicos leen más y los resultados perduran en el tiempo. También las cosas que miden es, por ejemplo, se fijan el vocabulario de chicos que estuvieron bajo el programa aleatorio de que se les pagaba por leer libros, y el vocabulario 2 años después o 3 años después es mejor que el de los chicos que no estuvieron sujetos al programa ese. O sea, lo que se hace fue aleatorizar a algunos chicos que sí se les pagaba y a otros chicos no se les pagaba, y los chicos que sí se les pagaba leyeron más y obtuvieron mejores resultados, por lo menos en términos de vocabulario. ¿Está bien? Eh, bueno, no voy a pasar por las propuestas porque vengo relativamente atrasado y empezamos un poco más tarde, entre introducciones y todo. Así que básicamente es sacar a los directores de las escuelas que les va mal y aumentar su presupuesto cuando les va mal. Cuando les va mal, aumentar su presupuesto, no como premio, pero para que el director no la pueda usar. ¿Está bien? Fantástico. Esto son tres o cuatro transparencias nomás sobre accidentes racionales, que es lo que tiene un poco que ver con la parte de checklists. Y acá, sencillamente para que no se me vaya, que se me está yendo la gente de a poquito, acá tenemos les estoy mostrando la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Es un checklist propuesto por la Organización Mundial de la Salud, ¿está bien? Digo 5 minutos y liquidamos, ¿está bien? ¿De qué se trata esto? A menudo, luego de un accidente, de una catástrofe, un accidente, y los casos que estudiamos fueron la explosión del Challenger o el huracán Katrina cuando hizo pelota a Nueva Orleans, que fue un desastre, o
un par de accidentes nucleares que ha habido en Three Mile Island o con cosas de Fukushima, ¿está bien? Siempre uno lee esas cosas y enseguida se fija cuáles fueron los errores que ocurrieron, ¿está bien? ¿Qué cosas salieron mal y por qué hubo un accidente? Y nosotros lo que nos fijamos en realidad es otra cosa, decir, mira, si no hubo error de cálculo y todo eso, igual puede haber accidentes en un sentido racionales. O sea, aún en el mejor de los casos podés tener accidentes y cuando el sistema está mal diseñado de tal manera que si no hubo error de cálculo ni nada, igual puede haber accidentes y por qué puede haber accidentes racionales, ¿está bien? Entonces, un cuento que está bueno y que tiene que ver con lo que voy a decir es el siguiente. Está bueno, es triste, pero es un cuento interesante. Es una chica que se llama Kitty Genovese. Estaba volviendo a su casa tarde un día en Estados Unidos y, y un tipo se acerca a robarla, ¿está bien? Y le dice, dame la plata, no me des no sé cuánto. El tipo empezó a forcejear y la chica empezó a gritar. Y era era un edificio esos grandes que tiene una cantidad de ventanas, esto en el parking, y una cantidad de ventanas, y empezó una cantidad de vecinos empezaron a prender la luz y decían, esto era, no sé, 2 de la mañana, y decían, déjala ir, no sé cuánto, gritaban los vecinos. Y el tipo fue, y bueno, Kitty fue hacia su casa. ¿Está bien? Y al final el tipo pensó, dijo, me va a reconocer mañana, qué relajo. Entonces el loco volvió, la violó y la mató. Y la policía recién apareció 45 minutos después, una cosa así, una cosa bastante dantesca, lo tarde que apareció la policía. Y la policía, la gente enojadísima con la policía, y la policía decía, mira, a nosotros nos llamaron hace 5 minutos, o sea, nadie nos había llamado antes, así que el problema de ustedes, digamos. Eh, el punto de este cuento es que se ha estudiado muchísimo, esto fue en 60 y algo, se ha estudiado muchísimo por qué fue que la gente no llamó, ¿está bien? Y un poco la idea que les quiero comentar ahora es que el resumen de lo que viene es, en muchos casos, cuanto más gente está ocupándose de que algo no pase, es más probable que eso pase, ¿se entiende? O sea, es como si vos decís, si vos delegás en mucha gente que cuiden a Kitty, todo el mundo está pensando que alguien más la va a estar cuidando, nadie llama a la policía. ¿Está bien? Eso es el resumen. Ahora después les voy a contar un poquito más específicamente. Eh, Esta es una descripción de una explosión en una planta química en Estados Unidos que fue súper, súper cubierta por la prensa. Un relajo, fue hace muchos años. Pero esta es la descripción de las cosas que salieron mal y dice, un gas, se transfirió un tanque, había una especie de manta que había que poner por arriba, no se puso, qué sé yo, pasaron 50.000 cosas, pero una de las cosas que pasó es que eh, dice, también desafortunadamente, los operarios no se fijaron los medidores de temperatura que había que mirar, ¿está bien? Entonces vos decís, eso, ahí abajo, los operadores no chequearon los medidores de temperatura, pero ¿por qué no los miraron? ¿Está bien? Y parte de lo que les voy a comentar, que viene después, es los tipos, la verdad es que si están en el medio de toda una operación complicada eh, y hay 50 cosas que tienen que salir para que explote el tanque, en realidad capaz que tu atención está mejor puesta en otro lado, ¿está bien? O sea, si vos pones demasiadas eh, cosas redundantes, es probable que el tipo, con su mejor buena voluntad, no preste atención porque piense, tiene que pasar demasiadas cosas mal para que esto reviente, ¿está bien? Y entonces, efectivamente, lo que pasó fue que los tipos no chequearon las temperaturas y explotó el tanque, ¿está bien? Eso es lo mismo que lo de Kitty, cuando vos pones demasiadas cosas de redundancia, puede salir el tiro por la culata. Acá está lo que les comentaba de las confusiones quirúrgicas, es solamente un ejemplo. Este es el checklist sugerido o endosado, digamos, por la Organización Mundial de la Salud. Y si vemos, tiene solamente para la parte de chequear que estés chequeando la presión en el lugar correcto, que tiene cinco elementos. Hay una planilla donde está anotado dónde va a ser la operación, the operation site, digamos. Después se le pregunta al paciente si ese es el lugar, si esa es la operación para la cual que se tenía que hacer. Después se pregunta a la nurse, al anestesista y al doctor. ¿Está bien? 5. Entonces, hay mucha gente. Entonces la pregunta es una nefrostomía. Acá, gracias a Gastón, le pregunté qué operaciones eran típicas de ustedes o qué cosas podían tener. Y acá tenemos, ¿es una nefrostomía o una nefrectomía? Ese tipo de cosas que vos decís, lo chequeás 5 veces. Entonces,
lo que quiero conversar ahora un poquito es, bueno, ¿qué tanto más seguro es 3 o 6 que 3? ¿Está bien? O sea, si vos, acá ponemos 5 checks. Capaz que es una pérdida de tiempo, capaz que está bien. ¿Qué cosa determina que sea mejor 5 que 3 o 6 que 3 o 5 que 6? ¿Está bien? Es un poco lo que quiero conversar ahora. Y vamos a ver, para entender eso, vamos a hablar un poquito. Imaginémonos que cada persona, cada parte involucrada en el proceso tiene una probabilidad de 5%, que es 1 en 20. O sea, 5% es 1 dividido a 20. Que cada parte, en una checklist de 6, digamos, tiene una probabilidad de 5% de equivocarse. Ahora pensemos una cosa. Si tú tiras un dado, la probabilidad de sacarte un 6 es un sexto, ¿está bien? La probabilidad de sacarte dos 6 en dos tiradas es 1 en 36. Es el producto, un sexto por un sexto. ¿Está bien? Hay 36 casos posibles, que es 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, qué sé yo, son 36, así que es 1 en 36. De la misma manera, si cualquier persona en el checklist se da cuenta que hay un error, ya alcanza para que no pase nada. Entonces, la probabilidad de que dos personas se equivoquen es 1 por 1 por 20, que es 1 en 400. ¿Está bien? Si una persona tiene una probabilidad de 1 en 20 de equivocarse, la probabilidad de que dos personas se equivoquen es 1 en 400. ¿Tá? Y si vemos con tres personas, si ponemos tres cosas en el checklist, la probabilidad de un error es 1 en 8000. ¿Está bien? Y con 6, o sea, no es que 6 es el doble de seguro que 3. Con 3, la probabilidad de un error es 1 en 8000. Con 6 es 1 en 64 millones. O sea, es enorme la diferencia entre 6 y 3. No es el doble. ¿Está bien? Es 8000 veces mejor. ¿Tá? Ahora, eso está buenísimo si funciona, ¿está bien? Pero eso, la idea es, bueno, más redundancia mejor, o no, digamos, quizás no sea. ¿Qué pasa? Eh, Nunca va a pasar que una planta nuclear explote porque alguien se equivocó y en vez de prender la luz prendió el calentador, ¿está bien? Siempre hay muchos sistemas redundantes. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es el número óptimo? Y quizás no sea tan obvio que poner 6 es mejor que 3, y vamos a hablar ahora por qué, ¿está bien? O sea, una checklist no tiene por qué tener 25 elementos porque nadie va a estar prestando atención. Eso es el resumen, ¿está bien? Ahora, pensemos en esto de la planilla de los cuántos checks. ¿Qué hora es? Son casi las 9, Juan, nos fuimos un pelito. Sí, me fui. Bueno, el resumen de que venía, perdón, es, es que muchas veces cuando vos pones demasiadas redundancias, la gente no presta atención y que tenés, en muchos casos terminás peor. Y con esto cierro porque les había prometido que iba a ser más corto. Les agradezco mucho la atención. Eh, bueno, no, te agradecemos nosotros. La verdad que lo primero es que hay que tener mucho coraje para hacer un anestésico quirúrgico e invitarlo a Juan a dar esta charla y cumple empezó. Así que pero yo creo que esto es un tema que abriría un debate enorme, estaríamos seguramente toda la mañana debatiendo. Tenemos igual casi 30 personas que han podido soportar esto y seguramente los que se fueron ya tenían actividades programadas, es un día de mucha cirugía, mucha cosa. Pero yo quiero, en lo personal, creo que la zanahoria funciona, pero creo que el arte que tenemos los docentes es saber reconocer cuál es la zanahoria para cada alumno, porque las zanahorias pueden ser totalmente diferentes para unos o para otros. Y con respecto a los castigos, palos no, por Dios, claro que no. Yo creo que el arte del docente ahí es que los palos sean recibidos o percibidos por parte de los alumnos como abrazos. Y creo que saber elegir la zanahoria y saber elegir que el castigo sea percibido como abrazo es una tarea en la que nos tenemos que involucrar todos y no hay que tener miedo bueno, a reflexionar, a ser autocríticos, a reconocer que hay cosas que funcionan bien y hay cosas que no funcionan tan bien. Yo creo que si mis docentes y mis residentes son reflejo de la actividad que yo hago como profesor. Y yo no soy el único responsable, cada uno tiene parte, pero si algo no anda bien, yo tengo que asumir que parte de mi gestión hay algo que no anda bien. Y entonces me parece de que todos queremos subirnos a veces al carro cuando las cosas andan bien,
y nos gustaría tener los alumnos brillantes y los docentes brillantes, y cuando no los tenemos, bueno, creo que cuando no los tenemos que hacer esa autocrítica para tratar de encaminarnos en ese sentido. Nosotros somos poquitos, podemos participar abriendo micrófonos, así que... Levín, buenos días, sí. Fernando Santomil, Mar del Plata, Argentina. Buenos días, Fernando. ¿Cómo andan? Bueno, Juan, ¿cómo te va? Breve, muy breve. Me encantan este tipo de charlas, este tipo de filosofada, y si somos 7 o 10, como dice Levín, con una copa, pero bastante mejor, porque esto es para filosofar. Dos comentarios. Cuando hablaste al principio de los estímulos o no a la remuneración de lo que uno hace, hay un autor que probablemente lo conozcas, se llama Frédéric Laloux, es un francés que el libro se llama Inventar las organizaciones, vale decir, desde lo pedagógico, hay gente que desde la época de las cavernas, de la caverna que cultivábamos hasta en la actualidad, dice cuál va a ser la organización ideal, pasando en el medio, por ejemplo, por la iglesia y los militares. Que vos fijate cómo nosotros arrastramos cuestiones, porque en Chile el quirófano se llama pabellón, por decirte algo. Cómo hay similitudes en las organizaciones. Pero lo que te quiero decir es esto. Respecto a remuneración, las empresas del futuro dicen que en el momento hay 30, 40 empresas, una es Toyota, por ejemplo, que discuten entre todos cuál es la remuneración que tiene que tener cada uno de los que forman parte de la organización. Y fíjate qué interesante, cuando opina cada uno cuánto debiese cobrar, cuando hay un nivel muy equilibrado, nadie pide un 10% más que el otro. El sistema solo tiende a organizarse de tal manera que hay como una jerarquización en medio de un equilibrio. Eso me resultó muy interesante porque muchas veces en las organizaciones es como decimos en Argentina, cada cual silba su tango y sale a buscar el momento adecuado de posicionarse en un sistema. Todos los que hacemos docencia sabemos que mejor que nunca la cosa es muy equilibrada, pero fíjate qué interesante, ¿no? Las grandes organizaciones, y lo otro que él dice es que cada época contemporáneamente necesitó una organización. Uno, si se pone a pensar, es por qué necesitamos la organización del ejército o por qué la de la iglesia, y que vamos hacia una organización donde no va a haber tantas jerarquías, sino más bien un tema de roles, y eso es lo que se viene para un futuro. Digamos, esa es la reflexión que me vino respecto a eso, y que el estímulo de vivir mejor y de honorario, por lo menos acá también pasa, obviamente en Argentina, en el mundo pedagógico es bastante difícil, ¿no? Las satisfacciones pasan por otro lado. Así que bueno, felicitaciones, esa es mi pequeña contribución. Muchas gracias. La verdad que no leí el libro ese, voy a buscarlo, pero sé lo que estás hablando, digamos. Hay mucha gente que se dedica a estudiar esas cosas. Yo qué sé, yo nunca, en mi familia nunca propondría cosas de incentivos, de onda, si cortás el pasto te doy no sé cuánto, o si haces tal cosa de otra cosa. Y me parece que quizás en Toyota funcione porque la cultura japonesa, la verdad que no, en esas cosas no me meto. Yo lo que traté de hacer fue dar casos concretos de cosas que sé que funcionaron, hechos de una manera, como si querés, como científica, académica, pero te aprendiendo, o sea, es un tema gigantesco y te agradezco la referencia, lo anoté, lo voy a revisar. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, hacer un comentario, porque estamos un poquito pasados de hora. Había estado Fernando Cecín también conectado, pero creo que Fernando ya se desconectó. Me gustaría ver si alguien quiere hacer algún comentario, una reflexión, ¿qué les pareció? Bueno. Creo, Juan, que la gente se siente un poquito inhibida, o en definitiva estamos un poquito sobre la hora, o quizá la gente tiene miedo que empecemos en el debate y nos agarre la noche acá. Así Bueno. que
yo te quiero volver a agradecer. Quizá en algún momento podamos tener alguna otra charla de esta. Sé que te has puesto a las órdenes, así que muchas gracias. Y agradecerle a todos los colegas de acá de Uruguay, dentro de la urología, fuera de la urología, vía Mónica, la gente de CUDIN que estuvo con nosotros, estuvieron los colegas de Argentina, estuvieron todos, muchos de nuestros excursillistas que están en distintos lugares de Latinoamérica. Así que bueno, a todos un gran abrazo, un buen fin de semana, y para la parte urológica nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la mañana con la masterclass de cáncer de pene. Gracias a todos. Gracias, gente. Hasta luego.